ácido base. ¿Cuáles son? Acidose e alcalose. Acidosis y alcalosis. Bueno, a su vez, estos disturbios, acidosis y alcalosis, pueden tener diversos orígenes, digamos así, ¿verdad? Esos orígenes pueden ser de origen metabólico y de origen Respiratório. respiratorio. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber que nosotros tenemos un disturbio, ya sea una acidosis o una alcalosis? ¿A través de qué contenido en la gasometría? Del pH sanguíneo. A través del pH sanguíneo. Eso es lo que nos va a determinar que sea una acidosis o una alcalosis. Cuando el pH está bajo, decimos que es una acidosis o una alcalosis. Acidose. Es una acidosis. Y cuando está elevado, entonces decimos que es una alcalosis. A su vez, para poder detectar cuál es el origen del disturbio, si es eh, metabólico o respiratorio, nosotros tenemos que observar otras características. ¿Cuáles son esas dos características que tenemos que mirar? Bicarbonato e pressão parcial de carbono. Bicarbonato y CO2, sí. Presión parcial de CO2, ¿verdad? Bueno, ¿el bicarbonato es de origen metabólico o de origen respiratorio? Metabólico. 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 Entonces, el CO2 es de origen respiratorio, ¿verdad? Con relación a eso, el bicarbonato, para que recuerden, bicarbonato tiene B de base. Entonces, el bicarbonato es una base. Y por su parte, el CO2 es un ácido, ¿sí? Entonces, el bicarbonato es una base y el CO2 es un ácido. Bueno, entonces, ellos se mantienen en armonía en el torrente sanguíneo, digamos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los valores normales primero tenemos que conocer de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? 22, 26, De 22 a 26. ¿Y CO2? 35, 45. 35 a 45. Bueno, esta es una fórmula que sería interesante que puedan recordar, ¿verdad? Porque a través de esta nosotros podemos identificar de dónde vienen los disturbios, ¿verdad? Si es de origen respiratorio o metabólico. Bueno, dijimos que el pH, cuando es ácido, es bajo, ¿verdad? El pH desciende. Si yo tengo el bicarbonato, que era una base, tenemos en equilibrio, ¿verdad? Las dos, el CO2 y el bicarbonato. Si yo pierdo base, yo me quedo más ácido o más alcalino. Ácido. Mais ácido. Más ácido. Entonces, yo tengo el pH bajo y es culpa de mi bicarbonato, yo voy a tener un bicarbonato bajo, ¿verdad? Bueno, ese bicarbonato tiene las mismas direcciones, ¿verdad? Las flechas tienen las mismas direcciones que el pH, ¿verdad? Entonces decimos que el pH es directamente proporcional al bicarbonato, ¿sí? El pH es directamente proporcional al bicarbonato. ¿Por qué? Porque si el pH desciende y yo voy a buscar la causa, supongamos que la culpa es del bicarbonato de origen metabólico, entonces el bicarbonato necesariamente tiene que estar reducido también. Sin embargo, el CO2, para que el pH descienda, el CO2 es un ácido. Entonces, para que el CO2 sea el culpable del descenso del pH, el CO2 tiene que estar en exceso, tiene que estar aumentado. ¿Por qué? Porque el CO2, al salir del equilibrio para descender, para producir acidosis, tiene que estar en exceso, ¿verdad? Entonces, decimos que el pH es
inversamente proporcional al CO2. Y lo mismo ocurre con una alcalosis, ¿verdad? Va a ser totalmente lo contrario. El bicarbonato va a estar aumentado y el CO2 tiene que estar descendido para explicar la causa, ¿verdad? Entonces, si yo teniendo en cuenta eso, si yo tengo un pH bajo y un bicarbonato bajo, ¿qué es? Acidose metabólica. Acidosis metabólica. Y si tengo un pH alto y un CO2 bajo, Alcalose respiratória. alcalosis respiratoria. Bueno, se está entendiendo entonces ese concepto, ¿verdad? Bueno, en esta diapositiva van a poder ver todos los otros diversos disturbios, ¿sí? Bueno, estos son los valores normales que tienen que recordar. No sé si le quieren quitar una foto, si quieren anotar, les puedo dar un tiempito para que hagan eso, porque básicamente esto es lo que vamos a utilizar en la clase de hoy para responder. Acá ya pueden ver que ya vamos a ir haciendo ejercicios para ir fijando el conocimiento, ¿verdad? Porque a través de esa manera es la que es más fácil de aprender, digamos así, ¿verdad? Entonces tenemos un pH de 7.35 a 7.45 que decimos que es lo normal, ¿verdad? El CO2 les puse intencionalmente luego todos los valores parecidos uno seguido del otro, ¿verdad? Entonces el pH normal es de 7.35 a 7.45. El CO2 es de 35 a 45. El sodio a su vez, perdón, es de 135 a 145. El potasio es de 3,5 a 5. En algunas literaturas también podemos encontrar de 3,5 a 5,5. Generalmente no se toma en cuenta 3,5 a 4,5, ¿sí? Bueno, y después tenemos el bicarbonato. El bicarbonato, en la mayoría de las gasometrías que van a ver en los hospitales, ¿verdad? Tenemos como muestra dos bicarbonatos, el bicarbonato actual y el bicarbonato estándar. Los valores normales son de ambos el mismo, ¿verdad? 22 a 26. ¿Cuál es la diferencia y cuál vamos a elegir utilizar? Generalmente vamos a usar el bicarbonato estándar. El bicarbonato estándar, a diferencia del bicarbonato actual, es un bicarbonato que se mantiene más estable, ¿sí? El bicarbonato actual generalmente tiene mucha variabilidad de acuerdo al CO2, o sea que si el CO2 se altera un poco, también el bicarbonato actual se altera de manera más rápida. Por eso, el bicarbonato estándar es un poco más estable o más confiable, digamos así, para realizar nuestros cálculos, ¿verdad? Por otra parte, el BB es el total de bases, ¿sí? El BB entonces es el total de bases. Si el bicarbonato es una base, ¿va a estar incluida en este BB, sí o no? Sí. Va a estar incluida, ¿verdad? Porque esto es la suma de todas las bases, básicamente, ¿verdad? Entonces, el valor normal del BB es de 48 y el BE significa exceso de base. El exceso de base va desde, bueno, generalmente tiene que estar cero, ¿verdad? En condiciones perfectas, digamos así. Tiene que estar cero. Entonces, el BE tiene una oscilación y va a variar de acuerdo a qué? Al valor del total de bases, que por consecuencia esto se va a alterar si el bicarbonato se altera, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, si el bicarbonato, el total de bases se ve alterado gracias al bicarbonato, entonces el exceso de base también. El exceso de base nos va a determinar si hay un excedente o si hay algún faltante, ¿verdad? Entonces, supongamos que acá, bueno,
Supongamos que acá el bicarbonato, un ratito voy a aceptar. Supongamos que el bicarbonato estándar es de 24 horas en condiciones normales. Le tomamos la gasometría al paciente y nos sale de 18. 18. De 24 a 18, ¿cuánto se alteró? 6. 6. Entonces, el bicarbonato, el total de bases, ¿cuánto va a ser? 42. 42. Entonces, acá vamos a tener 42. Si acá tenemos 42 y acá supongamos que en condiciones ideales esto era 0, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el exceso de base ahora? $45. ¿Cómo? 45. Acá ya dijeron que es 42. De 24 a 18 restaron 6. Entonces el total de bases es de 48, se restó 6 y queda 42. El exceso de base es lo que estoy preguntando. ¿Cuánto es? Si acá era 0 en condiciones normales, ¿cuánto va a ser ahora? Menos 2,5. Menos 2,4. Acá era 0. ¿Sí? Acá era 0. Cuando era 48 acá. Y si acá de 48 pasó a 42, ¿cuánto va a ser acá? Si acá se restó 6, acá ¿cuánto se tiene que restar? Acá se restó 6, acá se restó 6. Acá ¿cuánto se tiene que restar? 6. 6. Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos 2,4. Menos 6, ¿verdad? Si acá es 0. Y 0 menos 6, ¿cuánto va a dar? Se va a ir hacia el lado negativo, ¿verdad? Porque va a haber un faltante de bases. El paciente va a estar ácido. Entonces, acá va a ser menos 6 también, ¿verdad? Y si el paciente acá tenía, qué sé yo, 30, entonces acá vamos a sumarle 6 y acá también vamos a sumarle 6. Y se va a ir hacia el lado positivo porque va a haber un sobrante, va a haber un exceso, ¿verdad? Lo que determina el BB y el BE es si el disturbio es agudo o si es crónico. Bueno, ¿por qué? Porque generalmente el sistema compensatorio que actúa de manera más rápida es el sistema o sea, a nivel respiratorio, ¿verdad? Entonces, a nivel respiratorio, nosotros sí podemos compensar, entre comillas, de manera más rápida. Sin embargo, cuando el disturbio se tiene que compensar a nivel metabólico, es un proceso más lento. Entonces, decimos que el proceso es agudo cuando el BE se mantiene entre menos 3 y más 3. O sea que si tengo menos 1, menos 2, menos 0, más 1, más 2, más 3, en esos valores se mantiene agudo. Sin embargo, si sale por fuera de ellos, más 4, más 5, más 6, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, decimos que es un disturbio crónico, ¿sí? Bueno, vamos a practicar un poco para ver qué tal. ¿Qué disturbios tenemos acá? ¿O qué disturbio tenemos acá, mejor dicho? Acidose respiratória. Bueno, no respondan, le voy a preguntar yo a alguien aleatoriamente. Porque si no, solamente 2 personas están respondiendo. Bueno, esto es una acidosis respiratoria, sí. El pH está bajo, el valor normal es de 7.35 a 7.45 y
el bicarbonato en este caso está normal, entonces no puede ser una acidosis de origen metabólica, ¿verdad? Entonces vamos a ver el CO2 cómo está. El CO2 está elevado. Entonces el CO2 elevado nos determina, el CO2 recordemos que es ácido, entonces nos determina que es una acidosis de origen respiratoria, ¿verdad? Y el BE ¿cómo está? ¿Agudo o crónico? Agudo. Agudo porque está entre -3 y +3, ¿verdad? Bueno, no digan, voy a elegir a alguien para que responda. Michelle, ¿qué disturbio tenemos acá? Neumann, ¿qué disturbio tenemos? Activa tu micrófono, por favor, Michelle, y respondeme qué disturbio tenemos acá, ¿sí? Silvana, ¿le puedes ayudar a tu compañero? O professor Michel falou no chat que está dirigindo. Sí, ya leí. Oi, doutor. Hola, Silvana, ¿qué tal? ¿Puedes decirme qué disturbio tenemos acá? Bom, pH baixo, uma acidose, certo? Sí. PCO2, ele tá baixo, PCO2 baixo, acidose respiratória? Metabólica? ¿Solo eso tenés alterado? Não, o HCO3 também tá. Porque o normal de 22 a 26, ele tá 13, né? Então, então é uma acidose metabólica. Es una acidosis metabólica, ¿sí? ¿Cierto? Porque el bicarbonato está reducido y el bicarbonato es una base. Entonces, al reducirse, nosotros tenemos un exceso de ácido en el caso, ¿verdad? Entonces, tenemos una acidosis metabólica. Además, esa acidosis metabólica, o sea, además de la acidosis metabólica, mejor dicho, dijiste que el CO2 está alterado, ¿verdad? Sim, aí ela está crônica também, né? Fase Está crônica. crónica, sí. Pero, ¿y el CO2? Si tenemos poco CO2, significa que tenemos poco ácido, ¿verdad? ¿Qué va a Sim, significar eso entonces? Uma resposta compensatória. Un intento de respuesta compensatoria, sí, y va a ser que a nivel respiratorio el cuerpo va a estar haciendo ¿qué? taquipneia? Va a estar taquipnéico. ¿Y eso qué disturbio va a producir? Uma hiperventilação. Sí, eso va a producir, ¿verdad? ¿Y qué disturbio ácido base va a producir eso? Si el paciente está hiperventilando, va a eliminar mucho CO2. ¿El CO2 qué es? ¿Ácido o base? Base. Es ácido. El CO2 es ácido. El bicarbonato es una base, ¿sí? Entonces el CO2, si yo tengo en poco valor, yo tengo también una alcalosis, ¿verdad? Porque yo estoy hiperventilando y eliminando ácido para tratar de y equilibrar de nuevo mi pH sanguíneo, ¿verdad? Entonces, al eliminar, yo voy a tener una alcalosis y el CO2 es de origen respiratorio, entonces va a tener también una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Entonces, tenemos acá una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿sí? ¿Se entendió?
Sim, prof. Bueno. En el ejercicio 3, ¿qué disturbios tenemos? No digan otra vez, le voy a preguntar a alguien. Alcalose. Una alcalosis, ¿sí? ¿De qué origen? Metabólica. Alcalosis metabólica. Tenemos el pH elevado, entonces es una alcalosis. ¿Y el CO2 está normal, sí o no? Não, está alterado, está No. alto. Pero ya, como dijiste, el bicarbonato, que es una base, está aumentada. Entonces, si la base está aumentada, es una alcalosis metabólica, ¿verdad? Bueno, además de eso, el CO2 está aumentado, dijeron. Ese CO2 aumentado significa que el paciente tiene mucho ácido a nivel respiratorio, ahora está reteniendo CO2, está haciendo lo contrario del paciente anterior, está hipoventilando, ¿verdad? Entonces retiene mucho CO2. ¿Eso qué va a producir? ¿Qué disturbio ácido-base va a producir? Uma acidose respiratória? Sí. Entonces vamos a tener una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Bueno, siguiente ejercicio. No digan, le voy a preguntar a alguien. Practiquen qué es y le voy a preguntar a alguien. Ítalo, ¿qué disturbio tenemos acá? Acidosis metabólica, ¿estás seguro? Mira un poco de nuevo. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? De 22 a 26. ¿Está normal o está alterado entonces? Normal. Entonces, ¿qué puede ser? Doutor, seria uma acidose respiratória? Sería una acidosis respiratoria. Porque até o PCO2 dele tá elevadíssimo também. Sí. El pH está bajo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es una acidosis y ahí tenemos que buscar la causa nomás. Cuando el pH está alterado es mucho más fácil de encontrar. Van a encontrar casos en los que el pH va a estar normal y ahí sí va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Pero acá es relativamente sencillo. El bicarbonato está normal, entonces el que puede estar alterado es el CO2. Sabemos que el CO2 es un ácido. Entonces, al estar elevado el CO2, nos da inversamente proporcional el descenso del pH, como habíamos dicho en la formulita esta, ¿verdad? Entonces, si el CO2 está aumentado, va a producir el descenso del pH, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una acidosis respiratoria, ¿verdad? Aparentemente a nivel metabólico está todo ok, ¿verdad? Vamos a ver por cuánto tiempo. Bueno, siguiente. Parece que le voy a hacer un examen solo de gasometría al grupo de ustedes. Seria uma alcalose respiratória? Sería una alcalosis, sí. Alcalose metabólica. 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 Alcalosis Porque até o metabólica, sí. Sí. Es una alcalosis metabólica. El bicarbonato está elevado
y el pH también. Las dos flechas, cuando son en sentido igual, son de origen metabólico, ¿verdad? Pero solo eso es lo que está alterado o hay algo más alterado. O bicarbonato, professor. El bicarbonato, sí, el bicarbonato está alterado y por eso tenemos una alcalosis metabólica, ¿verdad? Pero además del bicarbonato y del pH, ¿hay algo más alterado, sí o no? ¿O el CO2 está normal? O CO2 também está Esse O2 aumentando. tá El normal. CO2 está Ia ter aumentando. uma acidose respiratória. Entonces sí, para tratar de equilibrar de nuevo. Ocurre de la siguiente manera. Esto, supongamos que es bicarbonato y esto es CO2. ¿Qué pasa? Si con el bicarbonato, en este caso, ¿verdad? Tuvo un aumento del bicarbonato. Entonces, en este momento yo no estoy consiguiendo eliminar ese bicarbonato. ¿Qué es lo que encuentra nuestro organismo para hacer una respuesta y tratar de equilibrar? Si yo no puedo descender esto, entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de aumentar esto. ¿Para qué? Para que el pH no se altere tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo aumento esto, voy aumentando, el pH va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando también. Y yo no voy a hacer nada al respecto. Entonces, la respuesta que encuentra el organismo es tratar de retener un poco más ácido. ¿Y cómo hago eso? Hipoventilando, ¿sí? Básicamente respirando o exhalando poco, ¿verdad? Entonces el paciente tiene una alcalosis metabólica y una hipoventilación y por consecuencia una acidosis respiratoria, ¿verdad? Bueno, en este caso, encuentren un poco la respuesta. No digan de nuevo. Voy a preguntarle a alguien, ¿sí? Marconi, ¿cuál es tu respuesta? Marconi. Tapeti, ayúdale un poco a tu compañero. Se durmió, parece. Sim, doutor, o Ítalo fez uma pergunta aí no chat, é a minha dúvida também. Descompensada seria a mesma coisa que crônica? No, necesariamente. Significa que o pulmão não está compensando, né, doutor? Sí, de hecho que yo no les mencioné todavía descompensada o compensada, porque hay una, para poder determinar eso, yo tengo que hacer una fórmula, ¿sí? Tanto para la acidosis metabólica cuanto para la alcalosis metabólica. Yo necesito tener una fórmula. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los valores normales son de bicarbonato de 22 a 26 y de CO2 de 35 a 45. ¿Qué pasa? Eso básicamente mantiene el equilibrio. Pero si yo tengo un descenso de mi bicarbonato,
yo tengo una acidosis. Por más que yo no haya aumentado ácido, yo descendí mi base. Entonces, este ácido que antes era normal, para esta cantidad de base se vuelve exceso, ya hay mucho. Entonces, por eso tenemos una acidosis metabólica, ¿verdad? ¿Qué produce eso? Esto era, supongamos, CO2 de 35 a 45. Acá era bicarbonato de 22 a 26. Si yo desciendo mi bicarbonato a, supongamos, 14, yo descendí mi bicarbonato a 14. ¿Qué pasa? El valor que antes era normal de 35 a 45 se vuelve mucho para este valor. Entonces, yo tengo que calcular la PCO2 esperada de este paciente, que claramente va a ser menor, ¿verdad? O va a tener que ser menor. Entonces, por eso es necesario realizar un cálculo para poder encontrar la respuesta, ¿verdad? Acá el caso es relativamente fácil porque el paciente tiene una gasometría arterial de pH de 7.21. ¿Eso es una acidosis o una alcalosis? Acidosis. Claramente es una acidosis. Bueno, vamos a ver cuál es el culpable, si el bicarbonato o el CO2. El CO2, para producir acidosis, ¿tiene que estar aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado. ¿Está aumentado? Sí. Sí, entonces podemos decir que tenemos una acidosis respiratoria, ¿verdad? Vamos a ver si hay otro disturbio más. ¿El bicarbonato está aumentado o está disminuido? Acá tenemos los valores de referencia y vemos que está Disminuido. disminuido. Entonces, al estar disminuido, ¿el bicarbonato es una acidosis o una alcalosis? Acidose. Acidosis. Acidosis. Entonces tenemos también una acidosis metabólica. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, yo le puedo denominar a este disturbio como una acidosis mixta, ¿verdad? Porque tengo acidosis en ambas partes. ¿Y cuándo puede producirse eso? Un paciente con shock, por ejemplo, como tenemos acá en el caso, paciente que está asociado a soporte ventilatorio, o en qué casos puede producirse de manera externa al hospital, digamos así, cuando un paciente tiene tiene una acidosis metabólica. Para compensar, ¿qué es lo que hace el cuerpo que dijimos? Empieza a hiperventilar. Empieza a eliminar, empieza a lavar el CO2, empieza a eliminar mucho CO2. Entonces, al eliminar ese CO2, yo estoy volviéndome alcalino a nivel respiratorio. ¿Para qué? Para intentar igualarme y mejorar el valor de pH. Pero ¿qué pasa? Esa hiperventilación está siendo mediada gracias a los músculos accesorios, ¿verdad? Y como cualquier otro músculo, los músculos accesorios se fatigan. ¿Qué pasa cuando el paciente se fatiga? Los músculos se fatigan, el paciente ya no consigue hiperventilar. Entonces, por cansancio, va a empezar a hipoventilar. Entonces, va a empezar a respirar básicamente menos, ¿verdad? Va a hipoventilar y va a empezar, gracias a eso, a retener CO2. Entonces, si el paciente que está teniendo una alcalosis respiratoria no es tratado a tiempo, va a presentar a la larga, sí o sí, una acidosis respiratoria. En ese caso, el paciente va a tener, a la larga entonces, va a tener una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Estoy entendendo, doctor. Bueno, estos son los disturbios que podemos tener de manera mixta, ¿verdad? Quiero que tengan algo en cuenta. Siempre que es una acidosis mixta, el nombre ya dice que es una acidosis, ¿verdad? Y mixta significa que los dos disturbios están tirando el pH para abajo. Entonces, necesariamente el pH va a ser bajo. Y en la alcalosis, todo lo contrario. Alcalosis mixta va a ser una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. El pH necesariamente tiene que ser alto también, ¿verdad? Pero
cuando tenemos dos disturbios contrarios, por decir así, por ejemplo, una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ahí, si tenemos una alcalosis respiratoria, tenemos poco ácido, entonces va a estar descendido el CO2. Si tenemos una acidosis metabólica, la base también tiene que estar disminuida, entonces va a haber un descenso del bicarbonato. Pero quiero que tengan en cuenta que el pH puede estar de cualquier manera. Básicamente, funciona de la siguiente manera. Acá yo tengo mi bicarbonato y acá tengo mi CO2. El bicarbonato está produciendo una acidosis. Entonces, el CO2 trata de hacer totalmente lo contrario. ¿Para qué? Para que el pH no se altere tanto, ¿verdad? Y el pH a su vez se va a repartir hacia el lado que esté más fuerte, estirando más fuerte. Generalmente los disturbios metabólicos son los que descompensan más, ¿verdad? Entonces van a tender a estar hacia el lado del disturbio metabólico. Pero el pH, en cierto momento nosotros podemos hacer la gasometría y nosotros podemos encontrar que el pH va a estar normal, pero eso no significa que esté compensado. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener una acidosis metabólica y va a tener una alcalosis respiratoria o viceversa. Puede tener una alcalosis metabólica y una acidosis respiratoria. El pH va a estar hacia el lado más fuerte y terminó, ¿verdad? No va a ser tan importante. O sea que ahora enseguida se van a dar cuenta que en realidad el pH es lo que menos importa para poder determinar si es de qué origen el disturbio, sino que más bien el CO2 y el bicarbonato son los que nos van a demostrar eso, ¿verdad? Miren un poco esta pregunta y respondan, por favor, cuál es la respuesta, la alternativa correcta. ¿Cuál es de Nilsson? ¿D o E? Miren bien lo que pide. En la pregunta dice, ¿cuál de estas alternativas es un ejemplo de acidosis metabólica? Entonces, básicamente lo que quiere es que ustedes encuentren un disturbio que solamente sea acidosis metabólica, que no tenga ningún otro disturbio, ¿sí? Eso es lo que pide. Bueno, vamos a ver un poco juntos acá. El pH
7.30 ¿es acidosis o alcalosis? ¿O está normal? Acidose. Acidosis. Vamos a ver, acá parece que... Bueno, acidosis. El bicarbonato está bajo, entonces podemos decir que es una acidosis metabólica, ¿verdad? Ahora tenemos que ver si realmente solamente ese es el disturbio que encontramos. El CO2, acá por su parte, está bajo también. ¿O está normal? Tá baixo. Está bajo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Uma alcalose, uma Re- acidose metabólica. No, está bien lo que dijiste. Alcalosis respiratoria, ¿verdad? Entonces, esta no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Y porque no es solamente la acidosis metabólica que tenemos, tenemos también otro disturbio acá. Entonces, esta respuesta ya descartamos. La letra B podemos descartar porque sin mirar. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está en aumento. Entonces, significa que es una alcalosis, ¿verdad? No coincide con la respuesta. La letra C, la misma cosa. Tenemos un bicarbonato que está aumentado, ¿verdad? Entonces también tenemos una alcalosis metabólica en el caso, ¿verdad? No, no sería una acidosis. En realidad estas dos gasometrías están mal luego, ¿verdad? La letra E, a su vez, tenemos una acidosis, ¿verdad? Por el pH. Nos vamos, miramos el bicarbonato y vemos que realmente es una acidosis metabólica, pero el CO2 nuevamente está muy reducido. Entonces, al estar reducido, nosotros entendemos que es también una alcalosis respiratoria. Entonces, lo mismo que esto, ¿verdad? Es una acidosis metabólica, pero tenemos una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Por su parte, el último que sobró acá como opción, tenemos un pH bajo, entonces es una acidosis. Nos vamos, miramos el bicarbonato, está bajo, entonces es de origen metabólico. Y el CO2 está normal. Entonces, la respuesta más correcta es la letra D, ¿verdad? Esta misma pregunta les voy a mostrar enseguida para que vean si realmente esa es la respuesta correcta, porque cambia mucho la situación cuando nosotros tenemos a mano el cálculo, que es lo que realmente determina la compensación o no, ¿verdad? Bueno, en este caso, otro ejercicio. Acá solamente quiero que miren el pH, el bicarbonato y el CO2, ¿sí? Alcalose respiratória tentando compensar com bicarbonato baixo. Repetí un poco, Márquez. Ítalo, eso es lo que vemos luego ahí, ¿verdad? Yo quiero que vos me digas el disturbio. En el examen no te va a servir que vos ponga eso. Uma alcalose respiratória tentando compensar com bicarbonato baixo. ¿Por qué no al revés? Alcalose metabólica. Verdade. Bueno, quiero que tengan en cuenta una cosa. Generalmente, en la gran mayoría de las veces, el disturbio que va a ser el primero en aparecer o la causa de base va a ser de origen metabólico, ¿sí? En la gran mayoría de las veces. ¿En qué casos sí puede ocurrir y ocurre luego una compensación? Primero ocurre el respiratorio y después ocurre el metabólico. Por ejemplo, en los pacientes EPOC,
o DPOC, como le dicen ustedes, ¿verdad? En esos casos sí, el paciente tiene una acidosis, perdón, una acidosis respiratoria, porque en el paciente EPOC, ¿qué es lo que pasa? Hay una destrucción alveolar, entonces dificulta el intercambio y además dificulta la salida de la eliminación del CO2, ¿verdad? Entonces, el paciente retiene mucho CO2. En esos casos, el paciente sí va a tener de manera crónica una compensación metabólica. Entonces, siempre los valores de CO2 y de bicarbonato de ese paciente van a estar aumentados, ¿sí? Pero en este caso, nosotros tenemos básicamente lo contrario. Quiero que, si no les dicen, no les dan ninguna información, quiero que tomen en cuenta como el disturbio base el metabólico, ¿sí? El metabólico quiero que tomen como base. En este caso, nosotros tenemos un bicarbonato de 16. Si el bicarbonato está bajo, entonces, ¿qué disturbio tenemos? Acidose. Acidosis, ¿verdad? Metabólica en el caso, ¿verdad? Y ahí sí, el paciente está tratando de hacer un esfuerzo para mantener el pH, ¿verdad? Y tiene una CO2 de 27. ¿Eso qué es? Uma alcalose respiratória? Alcalosis respiratoria. Alcalosis. Y pueden ver que ahí el pH está normal, ¿verdad? Generalmente, o nos enseñaron así, o tendemos a creer que este disturbio está compensado, ¿verdad? Pero todo lo contrario. Generalmente, cuando tenemos dos disturbios contrarios y tenemos el pH normal, muy difícilmente el disturbio va a estar compensado. Generalmente está descompensado. Y les adelanto, este disturbio está descompensado. Entonces tenemos una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Então, seria, doutor, uma acidose metabólica, uma alcalose respiratória descompensada? Sí, podés decir acidosis metabólica descompensada con alcalosis Alcalose respiratoria, ¿verdad? respiratória. Quiero que aprendan a diferenciar también eh, las formas de decir. Por ejemplo, hace rato yo les dije que acidosis mixta es cuando tenemos acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Y alcalosis mixta cuando tenemos una acidosis, alcalosis mixta cuando tenemos alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Cuando decimos alcalosis mixta o acidosis mixta, solamente es cuando los dos son o acidosis o alcalosis. Pero si yo les digo disturbio mixto, ahí sí puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Disturbio mixto, ahí sí puede ser cualquier cosa. Puede ser una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Entonces ahí no hay problemas de, de mención, ¿verdad? Bueno, siguiente. Hagan un poco este. Seria uma acidose metabólica com alcalose respiratória?
acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Exactamente, exactamente. Bueno, ya estamos aproximándonos al cálculo que nos va a determinar eso. Vamos a ver otro. Acidose metabólica crônica. Acidosis metabólica. ¿Solo eso? ¿No hay otro disturbio? A nivel respiratorio no hay nada. Hum, Não. PCO2 normal, saturação boa. Sódio tá aumentado, ó, potássio tá aumentado. Sódio tá baixo. Tem um distúrbio eletrolítico. Sí, pero a nivel ácido-base solamente entonces la acidosis metabólica y es crónica, ¿verdad? Sí, Sim. genial, genial, genial. Bueno, les voy a mostrar enseguida de nuevo este ejercicio. Bueno, de hecho que los demás vamos a ir practicando para que se den cuenta que una vez que hacemos el cálculo, las cosas cambian bastante, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a dificultar. Doutor, Sí, esse lactato aumentado tem a ver com alguma infecção? a ver, el lactato está muy generalmente, bueno, esto depende, ¿verdad? El lactato se acepta hasta 2, más o menos. Hay que ver qué otros disturbios tienen, pero el paciente, por ejemplo, acá tiene una, cloro está bajo, el sodio está muy, muy bajo, el potasio está aumentado, entonces habría que ver el contexto, ¿verdad? Habría que ver el contexto en qué situación se presenta esto, porque el cloro realmente está muy bajo. Este paciente tiene posiblemente una... llegamos a hacer, creo, el cálculo de este en clase con no sé qué grupo y salió un anion gap en el límite y estaba con un cloro bajo, ¿verdad? Y generalmente hay dos tipos de acidosis, o es hiperclorémica o es con anion gap elevado, ¿verdad? Y en este caso habría que ver si es una gasometría real, ¿verdad? Porque aparentemente sí tiene firma y todo, ¿verdad? Pero está muy, muy alterado. Habría que ver el contexto del paciente. Pero el lactato 1.7, hasta 2 generalmente se acepta. Hasta 2 el lactato se tiene como valor normal. Bueno, vamos a hacer este último antes de ver el cálculo. No respondan, le voy a preguntar a alguien. A ver. Ana Paula, ¿cuál es tu respuesta?
Sabia que ia sobrar pra mim. Ai, professor, deixa eu ver aqui. Tá. É acidose metabólica Es una acidosis metabólica, sí. e descompensada com alcalose. Não. Alcalose respiratória? Não, peraí, calma aí. Deixa eu ver as respostas. Acidose metabólica. É aí? ¿Por qué no la sé? Eu nem sei o que é ringer lactato. Bueno, la respuesta es la letra C. ¿Por qué? El bicarbonato de sodio sí se puede usar para la reposición de base, pero se trata de regular bastante su uso. ¿Por qué? Porque está asociado a edema cerebral, ¿verdad? Por el tema del sodio, ¿verdad? Entonces, se trata de cuidar bastante ese aspecto. Entonces, lo que sucede es que cuando el paciente tiene disturbios que no son tan graves, en comillas, digamos así, siempre se hace una reposición volémica, ¿sí? Se hace con cristaloides. Preferencialmente se utiliza Ringer lactato. Si no hay, se puede usar suero fisiológico, pero generalmente por la composición del Ringer lactato se elige el Ringer, ¿verdad? Si el paciente tiene un bicarbonato menor a 10, y anoten que eso puede caer en el examen, el bicarbonato menor a 10 o el pH menor a 6,9, entonces ahí sí podemos usar el bicarbonato de sodio para reposición de bases. No, perdón. Y en Professor, niños, repete, por favor. voy a repetir. Voy a terminar más. Y en niños su uso está contraindicado, ¿sí? En menor de 10, 12 años está contraindicado el uso de bicarbonato de sodio. Entonces, el bicarbonato de sodio usamos para reposición de bases cuando tenemos un pH menor a 6,9 y un bicarbonato menor a 10. Eso es tema de examen para cualquier examen de residencia, de Ô, revalida. doutor, pode repetir o bicarbonato menor a 10 e o pH quanto? Menor a 6,9. E nesse caso se faz a reposição com bicarbonato. É isso? En ese caso sí se puede usar la reposición con bicarbonato. Bueno, ahora llegamos por fin a los cálculos. Bueno, para saber si un disturbio está compensado o descompensado, nosotros tenemos fórmulas. Las que más se utilizan disparadas son las de disturbios metabólicos, tanto acidosis como alcalosis. Los cálculos de acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria en realidad ni siquiera son cálculos, ¿verdad? Se hace una estimativa nomás, de acuerdo a si el disturbio es agudo o crónico. Generalmente esto no se cobra mucho, ¿verdad? Porque es relativamente fácil de estimar, ¿verdad? Sin embargo, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica sí tenemos que hacer el cálculo para poder saber cuánto es la PCO2 esperada, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la acidosis metabólica.
Acidosis metabólica. Bueno, la fórmula de la acidosis metabólica es PCO2 esperada es igual a 1,5 por bicarbonato más 8. Entonces, vamos a ver un poco, les voy a agregar acá un ejemplo para que me digan. Supongamos que acá tenemos un pH de 7,22, un bicarbonato de 14 y una PCO2 de, 30. Bueno, mirando así, sin hacer el cálculo acá, mirando solamente esto, díganme un poco qué disturbios ven. Acidose metabólica e alcalose respiratória. Es una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Bien, vamos a ver si es cierto lo que estamos diciendo ahora, ¿sí? Vamos a calcular. Bueno, la 29. PCO2 es igual a 1,5 por 14 más 8. Para que no tengan que hacer este cálculo de la multiplicación de 1,5 por bicarbonato, pueden hacer de la siguiente manera. Sumar bicarbonato más la mitad del bicarbonato. O sea, en este caso va a ser 14 más 7. Esto es igual a 21. Pueden hacer 14 por 1,5 que van a ver que es el mismo resultado. Si, por ejemplo, el bicarbonato era de 18, teníamos que hacer 18 más 9. Si era 20, entonces va a ser 20 más 10. Y así sucesivamente. Estos cálculos pueden usar para que sea más fácil y no tener que usar calculadora, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 1,5 más 14 más 8. Entonces tenemos la PCO2 es igual a 21 más 8. Eso nos da 29, ¿verdad? Pero como vimos acá en la fórmula, tenemos una variabilidad de más menos 2. Entonces, el valor normal, o esperado, mejor dicho, de PCO2 es desde 27 hasta 31, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo 27, 28, 29, 30 o 31, yo tengo una acidosis metabólica compensada. En este caso, entonces, tenemos una acidosis metabólica, por eso hicimos este cálculo. ¿La PCO2 está dentro de lo esperado, sí o no? Sí. Sí. Entonces tenemos una acidosis metabólica compensada. Decir compensada es lo mismo que decir pura o simple. Entonces tenemos una acidosis metabólica pura o una acidosis metabólica simple también, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta este cálculo, ahora vamos a suponer que había sido acá, no era 30, era 25. ¿Qué disturbio voy a tener acá? Doutor, ¿Sí? da onde surgiu esse 27 menos 31 aí? Bueno, espera que te explico. A ver si tengo ese. Bueno, el cálculo hasta acá todo bien, que dio 29, ¿verdad? Sim. Bueno, para el cálculo existe una variabilidad de más menos 2. ¿Sí? Entonces, voy a escribir acá, más menos 2. Entonces, 29 es mi resultado. 29 menos 2 da 27. Y 29 más 2 da 31. Es tipo cuando hay esas votaciones, ¿verdad? Que el valor oscila, puede oscilar más menos 2 de margen de error. Básicamente es un margen de error, ¿sí?
Sim, é só como se fosse uma margem de erro. 2 Sí, es pontos para mais un ou para margen de error, menos. básicamente, ¿verdad? Não, entendi. Agora eu entendi. Es una margen, ¿verdad? Que se usa para que el resultado sea más, eh, abarque más, ¿verdad? Entonces, de 27 a 31, y siempre va a ser así. Si acá era 35, entonces va a ser más menos 2, tenemos que calcular de 33 a 30 y 33 a 37 en el caso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, no me dijeron todavía qué disturbios vamos a tener acá con este cálculo. Acidosis metabólica ya sé. ¿Está compensado o no? Não. Si no está compensada, entonces está descompensada, ¿verdad? ¿Descompensada con qué? Com uma alcalose respiratória. Con una alcalosis respiratoria. Entonces, si el CO2 está por debajo, tenemos una alcalosis respiratoria. A su vez, si yo tengo acá 35, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vai estar compensada. Va a estar compensada, Anderson, ¿por qué? Porque o PCO2 ele tá no rango normal. Bueno, justamente intencional fue lo que yo puse ahí. De nuevo les explico. Estos son los valores normales. Acá tenemos bicarbonato de 22 a 26 y acá tengo mi PCO2 de 33, de 35 a 45, ¿sí? Estos son los valores normales en los que están en equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo en este caso, yo descendí mi bicarbonato y acá sigue mi 35. ¿Les parece que este valor de 35 va a seguir siendo lo normal para un paciente que tiene bicarbonato? En vez de tener 22, tiene 14. Por más que este valor sea normal, en condiciones normales, para este paciente, este ácido ya es mucho. Entonces, por eso calculamos la PCO2 esperada, que es un valor menor, para que se pueda igualar, para que vuelvan a estar por lo menos cerca de estar igualados. Entonces, la PCO2 para este paciente, por más que sea un valor normal, nosotros decimos que es una PCO2 excedente, ya es demasiado para este paciente. Entonces, acá tenemos una acidosis metabólica que ya sabíamos, pero tenemos también mucho ácido a nivel respiratorio. Entonces, tenemos una Acidose respiratória também. acidosis respiratoria. ¿Se entendió? Sim, sim, agora sim. Bueno, tenemos una acidosis respiratoria. Esto es por parte de la acidosis. Ahora vamos a ver el cálculo de la alcalosis. Cada uno tiene su fórmula específica, ¿sí? Acá tenemos la PCO2 esperada es igual a bicarbonato más 15. Esa es la fórmula. Ahora les voy a poner de nuevo un ejercicio acá para que me digan primero antes de calcular y después con el cálculo. pH de, vamos a poner 7.49, bicarbonato de, a ver, vamos a poner 20, no, 32. Y la PCO2 va a ser de 48. Bueno, ¿qué disturbio observan acá? Alcalose metabólica
Uma Alcalosis. acidose respiratória. Con una acidosis respiratoria. Bueno, vamos a ver si realmente es eso, ¿verdad? SO2 entonces va a ser bicarbonato, que es 32 más 15. Esto nos va a dar un valor de 47. Más menos 2 de nuevo. Entonces tenemos desde 45 hasta 49. ¿Este valor de CO2 está dentro de este valor, sí o no? Sí, Está dentro. Entonces, esto en este caso es una alcalosis metabólica compensa. compensada. Si acá teníamos un valor de 50, ahí qué iba a ser, mucho ácido ya iba a ser para este valor de CO2, de bicarbonato, ¿verdad? Entonces acá sí íbamos a tener una acidosis metabólica descompensada con un exceso de ácido, entonces sería una acidosis respiratoria. ¿Sí? Y a su vez, si acá teníamos 44, iba a ser una alcalosis metabólica, pero iba a ser poco ácido para la cantidad de bicarbonato. Entonces iba a ser también una alcalosis respiratoria. Entonces, si tenemos alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, no hace falta que digamos alcalosis metabólica descompensada con alcalosis respiratoria. Decimos directamente alcalosis mixta, ¿sí? Bueno, vamos a volver a hacer un poco algunos cálculos. Este, por ejemplo, quiero que vuelvan a hacer para que me digan, hace rato me dijeron que había una acidosis metabólica y nada más. Quiero que vean un poco si realmente es solo eso. Daria 30,35 seria o resultado. A ver, un poco voy a calcular. Acidose metabólica descompensada por Descompensada. uma acidose respiratória. ¿Cómo? ¿Puedo repetir otra vez, Márquez? Acidose metabólica descompensada por uma acidose respiratória. ¿Cómo se dice eso? Sin decir todo eso. Mista. Acidosis mixta. 30,35 dio, con un margen de más menos 2, da de, entre 28 a 32. 2. Entonces podemos ver que el CO2, por más que esté en valores normales, Anderson, ya está en exceso para este paciente, ¿verdad? Entonces ya es mucho ácido. Entonces también tenemos una acidosis respiratoria en realidad, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sim, doutor. Bueno, vamos a hacer otro. Este quiero que vean, especialmente este quiero que vean. En uno en donde el paciente tiene un pH normal. Vamos a hacer 16 más 8, que es lo mismo que por 1,5, ¿verdad? La mitad. Entonces 16 más 8 nos da 24. 24 más 8, que es la fórmula de la acidosis, nos da 32, ¿verdad? 24 más 8 da 32. Entonces tenemos un margen de más menos 2. O sea que desde 28 hasta... No, 32 le dije, ¿verdad? Sí, desde 30 entonces a 34. El PCO2 entonces está por debajo. Por debajo. Entonces ahí podemos decir que tenemos una acidosis metabólica más una
alcalosis respiratoria, ¿verdad? En este caso es descompensado, ¿verdad? Calculen un poco y díganme si realmente la letra D es la respuesta correcta o hay otra opción que es la correcta. Não, doutor, não sei fazer cálculo, não, meu querido. Mas daí eu preciso estar olhando na fórmula. Mira nomás tu fórmula, esa es la idea luego, ¿verdad? Porque para el examen van a tener que hacer luego cálculo. Aí a C não bate mais, prof. C no era luego, B. A D não bate mais. ¿Por qué? Porque Tenho 20, 30 de bicarbonato com mais 8, 38, 2 para frente, 40, 2 para baixo, 36. E meu pessoal 36. é 35. Entonces, esta ya no es la respuesta, ¿verdad? Vamos a Sim. descartar. Tienen que ser prácticos a la hora de responder las preguntas. Si acá es 38, entonces acá también es 38, ¿verdad? Y este 16 mucho menos va a bater, ¿verdad? Sim. Entonces estos dos ya descartan. Estos dos no podían luego porque el bicarbonato está aumentado y el bicarbonato está aumentado. Esto es alcalosis, no es acidosis. Entonces los cuatro se descartan. Por más que no haya respuesta marcada, el que te sobró, ¿verdad? Pero vamos a ver. 18 más 9 da 27, ¿verdad? 27 más 8 da 35, ¿verdad? Entonces 35 es de 33 a 37. ¿Y la CO2 está dentro del valor, sí o no? Sim. Entonces tenemos que, en este caso, el paciente tiene una acidosis metabólica compensada. Entonces es una acidosis metabólica simple. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la letra A. ¿Sí? Sim. Foi a que eu chutei lá atrás na escrita da mensagem. No, un visionario eso. Aqui, ó. Eu marquei, foi o único que marquei a letra A. No, y por eso te digo, visionarios no. Bueno, siguiente. A ver. Então a resposta ficaria letra A, então, professor. Letra A, así mismo. Hagan un poco este. ¿Qué disturbio tienen? Acidose mista. Isso, porque ele vai estar descompensado, ele vai estar com acidose metabólica e acidose respiratória também. Sí, vieron cómo hace rato este mismo ejercicio nosotros dijimos que era una acidosis metabólica con una alcalosis, ¿verdad? Porque el CO2 estaba por debajo de los valores normales. Pero en realidad ahora vemos que es totalmente lo contrario, ¿verdad? Tenemos una acidosis metabólica, sí, pero haciendo el cálculo hacemos 13 por 1,5 nos da 19,5, más 8 nos da 25, ¿verdad? 25,5. Entonces el valor oscila entre 23,5
hasta 27,5. Y el CO2 en realidad está muy por encima de lo que debería estar para tratar de compensar. Entonces, este disturbio es una acidosis mixta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y este? Alcalose mista. Es una alcalosis. ¿Seguro? A minha conta deu 51,5. 2 para frente, 53,5. 2 para baixo, 49,5. Então ainda tá abaixo do meu esperado. O PCO2. 29 más 15 nomás tenés que hacer acá. ¿Qué cuenta hiciste? 29 mais 14,5. 29 más 15 es la fórmula, ¿verdad? Y ahí te da 9 más 15 da 14 y te sale 44 la cuenta. A mí me sale 44. Voy a hacer con la calculadora, me hice dudar. 29 vezes 1,5 igual mais 8. No, 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 no. Mira, esa es la fórmula que se usa para la acidosis. Para la alcalosis nosotros usamos la fórmula que es 20, o sea, bicarbonato más 15 nomás, ¿verdad? Sim, Entonces sale 44. 44. 46 ou 42, então tá pra 40. cima. Sí, entonces es mucho ácido, ¿verdad? Entonces es una alcalosis metabólica descompensada con una acidosis respiratoria, exactamente. Bueno, creo que están entendiendo bien esta parte. Entonces vamos a pasar a entender la causa de la acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica puede tener básicamente dos orígenes grandes, ¿verdad? Claro que pueden ser mucho, puede ser por intoxicación, puede ser por cetoacidosis, puede ser por shock, puede producirse por una rhabdomiólisis incluso, ¿verdad? También puede originarse por diarreas, puede producirse por acidosis tubulares renales. ¿Cuáles son causas intrínsecas del organismo, digamos así? O sea, que no alteran, mejor dicho, el anion gap. Son las causas como la diarrea y las acidosis tubulares renales. Las acidosis tubulares renales básicamente son por pérdida de bicarbonato o por exceso en la absorción de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en esa situación, primero, antes que nada, tenemos que entender cuál es la... ¿Dónde está mi hoja acá? Acá. Bueno, acá voy a escribir. Tenemos que entender la fórmula del anion gap, ¿verdad? ¿Qué significa anion gap? Empezando por ahí. El anion gap lo que determina son todos los aniones no medidos, ¿sí? O no medibles. Entonces, los aniones tienen que estar con valores iguales que los cationes. ¿Cuáles son los cationes que tenemos en el líquido extracelular? El más importante, ¿cuál es? Sódio. Sodio. El otro que hay ahí un poquitito también.
¿Cómo se llama ese? Potasio, ¿verdad? Bueno, la suma de sodio y potasio tiene que ser... ¿Y aniones? ¿Qué aniones tenemos? ¿Cuál es el anión más prevalente en el líquido extracelular? ¿Cuál es? Ana Paula, ¿cuáles son los aniones? Sódio, potássio. Esos son cationes. Ah, aniônio. Los que tienen carga negativa, ¿cuáles son? Bicarbonato tiene carga positiva o negativa. Não sei não. Positivo? Negativo? No, negativo. Cloro y bicarbonato son los cationes más prevalentes, digamos, los aniones, perdón, más prevalentes en el líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, estos dos más todos los aniones no medibles, la suma de estos tres tiene que dar igual a la suma de sodio y potasio, básicamente, ¿sí? Entonces, anion gap, que es esto, anion gap, son los aniones, por ejemplo, lactato, salicilatos y eso, todo entran en esta porción, ¿verdad? Entonces, si hay algo como lactato o cosas así, entra acá en la suma de todos estos. A su vez, estos se vuelven a sumar con el bicarbonato y con el cloro para tener la misma cantidad de sodio y potasio. Entonces, la fórmula del anion gap va a ser sodio más potasio. Si esto está sumando, esto pasa acá, restando, ¿verdad? Entonces va a ser menos cloro. El bicarbonato es lo mismo. Si está sumando, pasa restando, ¿verdad? Menos bicarbonato. Entonces, básicamente, esta es la fórmula. Para que sea más sencillo, podemos cambiar este símbolo acá y ponemos el cloro y el bicarbonato. El cloro y el bicarbonato en paréntesis, ¿verdad? Entonces queda sodio más cloro, más potasio, perdón, menos cloro y bicarbonato. Entonces queda esta la fórmula del anion gap. ¿Y qué nos va a determinar el anion gap? El anion gap, si está elevado, nosotros sabemos, sospechamos, mejor dicho, de ciertas causas de acidosis. Sin embargo, si el anion gap no está elevado, entonces posiblemente el que esté elevado sea el cloro, ¿sí? Porque como les dije, esto tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la acidosis? Yo tengo una disminución de mi bicarbonato, ¿sí? En vez de tener 22 de bicarbonato, yo paso a tener, qué sé yo, 16 de bicarbonato. Entonces, yo perdí acá 6. Entonces, para que esto continúe en equilibrio, o elevamos anion gap o elevamos cloro, ¿sí? Si yo no tengo nada que elevar en anion gap porque no tengo nada de afuera que venga a producir eso, entonces yo tengo que elevar de manera propia, vamos a decir, el cloro, ¿verdad? Y así se van notando cuáles son las causas de la acidosis metabólica. El valor de anion gap normal, anion gap es aceptado, es un valor de 10 más menos 2. Entonces va desde 8 a 12. ¿Sí? El valor del anion gap entonces es de 8 a 12 generalmente. Si está por arriba de eso, entonces decimos que es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y si el anion gap está en valores normales, entonces posiblemente sea una acidosis metabólica hiperclorémica. Las hiperclorémicas entonces son por diarrea generalmente o por
acidosis tubulares renales. Que las acidosis tubulares renales tenemos 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿verdad? Y la acidosis tubular renal tipo 1 es por exceso de absorción de hidrógeno. En la tipo 2 tenemos una pérdida o una dificultad en la reabsorción de bicarbonato. En la tipo 4 es una mixta, ¿sí? Hay una absorción de hidrógeno y una eliminación de bicarbonato. Y la tipo 3 es algo que todavía no está bien aceptada, ¿verdad? Bueno, a ver. Bueno, y ese es el cálculo que se hace, ¿verdad? Generalmente los casos clínicos van a traer luego el valor de sodio, van a traer el valor de potasio. Un detalle, si el valor de potasio no está disponible, entonces esto se puede calcular de la siguiente manera, sin problema. No nos vamos a martirizar por el potasio porque es un valor muy pequeño. Entonces el sodio puede ser parte de la fórmula. De hecho, que en algunos lugares, en algunos libros, van a encontrar esta fórmula nomás luego, sin el potasio. Pero la fórmula más completa es con el potasio. A ver, ¿qué más? Bueno, el caso clínico va a traer el valor de sodio, va a traer el valor de cloro y el de bicarbonato, ¿verdad? Y si ustedes interpretan, claro que va a traer también el valor de pH y eso, ¿verdad? Entonces tienen que detectar que sea una acidosis metabólica. Y si tenemos todo eso, tenemos que ver si es anion gap elevado o no, ¿verdad? Bueno, y esa es básicamente la clase que teníamos que dar, que es realmente una clase bastante importante. Tienen que saber, como médicos, tienen que saber leer gasometría, así como tienen que saber leer un electro, ¿verdad? Porque en muchas situaciones, de hecho que aquí en Paraguay, cuando agarramos una guardia, somos los encargados de esa guardia y no hay alguien que nos esté supervisando o cosas así, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que saber para poder actuar a tiempo. No podemos tratar algo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que partir por ahí, ¿verdad? Que tenemos que conocer lo que puede tener el paciente de acuerdo a sus síntomas. Muchas veces, cuando el paciente está hiperventilando, nosotros ya podemos sospechar de que el paciente tenga una acidosis y por eso el paciente está intentando compensar de esa manera, a no ser que, claro, sea un paciente de trauma y esté hiperventilando por eso, ¿verdad? Pero cosas así son las que nos marcan la diferencia y realmente nos dan una guía, ¿verdad? Con respecto al examen final, yo ya les mandé lo que les debía. Tienen que leer lo que les mandé. Además de eso, tienen que ver también gasometría y tienen que ver arritmias, como les había comentado, ¿verdad? El examen, no sé para qué fecha está marcada porque se cambiaron algunas cosas. Dia 22, doutor. ¿Eh? Dia 22. Día 20, cierto, día 22. Bueno, entonces vamos a rendir ese día. Básense en lo que les mandé. No significa que va a salir exactamente así, ¿verdad? Pero gran parte sí van a poder rendir bien si es que estudian bien lo que les mandé y lo que desarrollamos en clase, ¿verdad? No, como ustedes saben, yo no les voy a quitar nada que no hayamos dado en clase, ¿verdad? Creo que en el parcial también fue así, ¿verdad? Entonces, Doutor, sí, decime. dentro daquelas 300 questões que você mandou, aí a gente tem que ver as arritmias. No son 300, son un poquito más de 200 nomás son. Tá, mas dentro Tienen que ver dessas arritmias. Tienen que ver quase arritmias. 300 tem as arritmias supraventriculares e BRAD. Sí, sí. Con respecto a arritmias, pueden ver solamente la clase que yo les envié. No hace falta que vean nada por fuera, ¿sí? Solamente eso. No les voy a preguntar nada por fuera de eso, ¿verdad?
absolutamente nada. No les voy a preguntar una arritmia que yo no les di ni nada por el estilo. Solamente quiero que enfoquen en eso que yo les di. ¿Tienen alguna otra duda? No meu caso, não. Acho que era só isso mesmo. Bueno, entonces, si es así, Obrigado, profe. podemos encerrar y éxitos, mucha fuerza para los exámenes finales.